El mundo financiero parpadeó, y los metales preciosos no esperaron respuesta. En la primera sesión tras el arresto de Maduro, el oro saltó más del 2% y la plata casi un 5%, como si hubieran recibido un aviso secreto: la incertidumbre es su mejor amigo. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. El rally no fue tímido. El precio del oro estuvo rondando niveles que no se veían desde fines de diciembre de 2025 y la plata se disparó hacia los casi $76 la onza. Inversionistas y programas automáticos parecían dudar de si esto era geopolítica o pura metoniña del riesgo. Y en los libros de historia económica, evento improbable que movió metales acaba de pasar de leyenda urbana a titular principal. Al comenzar 2026, los precios del oro y la plata ya venían de un año brutal. El oro escaló más de 60% en 2025 y la plata duplicó su valor. Lo que estaba subiendo por simple nerviosismo global, ahora escaló por un terremoto político real, tensionó la demanda de refugio seguro. No hablamos de una fábula del mercado, sino de cifras reales que los traders miran con pupilas dilatadas. Este breve salto emocional del mercado no es anecdótico, es un eslabón visible de cómo gobiernos y dinero pesado se comportan cuando el caos toma la palabra. El oro no se movió por solidaridad política, sino por instinto. Cada vez que la confianza mundial se fractura, el dinero busca refugio, y el metal amarillo se convierte en su búnker favorito. Los inversores institucionales. Esos que no parpadean ante un golpe de Estado, movieron fortunas hacia posiciones seguras antes de que el público siquiera entendiera qué había pasado en Venezuela. La plata, ese metal que durante años fue tratado como el hermano menor del oro, se robó parte del protagonismo. Su salto fue más abrupto y emocional, empujado por su doble rol, activo de refugio y pieza vital de la industria tecnológica. En cuestión de horas, la demanda industrial y el apetito especulativo se cruzaron en el mismo punto: el miedo. Mientras los titulares discutían si el operativo estadounidense fue legal, los mercados ya habían votado con su dinero. Cada gráfico se convirtió en una radiografía del pánico, y los metales respondieron como siempre, exagerando. Lo que para algunos fue un ataque político, para otros fue el inicio de una tormenta de precios con aroma a 2008. El efecto dominó fue inmediato. Los futuros del oro subieron sin necesidad de discursos, los algoritmos comenzaron a comprar y el dólar retrocedió apenas lo suficiente para que todos entendieran el mensaje. En tiempos de incertidumbre, los metales no compiten, reinan. El mercado no espera explicaciones. Mientras el planeta se pregunta qué pasará con Venezuela, el oro y la plata ya dieron su veredicto. Son los primeros en reaccionar y los últimos en calmarse, los termómetros emocionales de un mundo que, una vez más, ha recordado que el poder y la economía viajan en el mismo avión, pero nunca aterrizan juntos. Nadie lo admite, pero en los mercados el azar tiene menos espacio del que parece. Días antes del arresto, el oro y la plata habían comenzado una caída sospechosa. Fue breve, pero suficiente para levantar cejas entre los analistas más atentos. La vieja pregunta volvió a aparecer. ¿Alguien sabía algo? Porque cuando los precios bajan justo antes de un evento explosivo, suele haber algo más que coincidencia flotando en el aire. Durante la última semana de diciembre, grandes fondos redujeron posiciones en metales sin explicación convincente. Los informes técnicos hablaban de toma de ganancias, pero los movimientos parecían demasiado coordinados. Lo curioso es que, apenas se confirmó la operación estadounidense en Caracas, esos mismos fondos reaparecieron comprando con entusiasmo. Era como si hubieran estado esperando la señal. La narrativa oficial habló de un ajuste natural tras el rally del 2025, pero las órdenes de compra cruzadas en las primeras horas del 2 de enero contaban otra historia. Mientras los pequeños inversores seguían celebrando el año nuevo, las instituciones ya estaban acumulando oro y plata como si anticiparan un huracán. En el mercado, los reflejos no mienten, el dinero más grande siempre corre un par de pasos por delante de las noticias. Ese movimiento de mano silencioso reavivó una verdad incómoda: los mercados no se mueven por intuición, sino por información. Y la información, en su estado más puro, es un lujo reservado para pocos. Los datos viajan más rápido que la ética, y los gráficos del oro y la plata lo demostraron sin decir palabra. Lo que vino después fue casi poético, un rebote técnico disfrazado de histeria colectiva. En cuestión de horas, el oro se volvió la palabra más buscada en las plataformas financieras, y la plata fue la protagonista inesperada de un guión que parecía escrito por el caos. No hubo misterio, solo la danza predecible entre poder, secreto y dinero.
Mientras el mundo discutía si la captura de Maduro era un acto de justicia o una jugada de poder, los bancos centrales ya habían tomado partido, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Desde finales de 2025, venían comprando oro a un ritmo no visto desde la década de los 70. China, Turquía, Brasil y hasta Polonia incrementaron sus reservas en medio de un murmullo común: reducir la dependencia del dólar antes de que el tablero geopolítico vuelva a sacudirse. El oro dejó de ser un simple activo de refugio, se convirtió en un gesto político. Cada lingote acumulado es una declaración silenciosa de desconfianza hacia el sistema financiero dominado por Estados Unidos. En los pasillos del FMI ya se habla de la revolución dorada que avanza sin pancartas, sin conferencias y sin trending topics. El oro ha regresado, pero disfrazado de diplomacia. Los informes de 2026 muestran que más del 23% de las compras globales de oro provienen de bancos centrales. Lo hacen a precios altos, sin esperar rebajas ni recesiones, porque no compran por ganancia, sino por protección. Mientras los inversores minoristas buscan la entrada perfecta, los gobiernos simplemente acumulan, sabiendo que el oro, a diferencia del dólar, no obedece sanciones ni elecciones. La ironía es que el mercado minorista sigue soñando con comprar la caída. Pero las caídas ya no son lo que parecen. Cada vez que el precio retrocede, aparece un banco central comprando toneladas, empujando el valor otra vez hacia arriba. Es un juego donde la paciencia vale menos que el poder, y los ciudadanos comunes apenas son espectadores del nuevo orden monetario. En 2026, el oro no solo brilla, conspira. Es la forma más elegante que ha encontrado el mundo de prepararse para un sistema financiero fracturado. Mientras los titulares hablan de inflación o tasas de interés, los bancos centrales escriben una historia paralela, grabada no en papel, sino en metal. Y esa historia, una vez más, no busca titulares, busca control. Durante años, la plata fue tratada como el apéndice brillante del oro, el metal que subía por simpatía y caía por costumbre. Pero el 2026 la encontró con una nueva identidad, un híbrido entre activo de refugio y recurso industrial crítico. Con las restricciones de exportación impuestas por China desde el 1 de enero, el mercado global de plata se volvió una partida de ajedrez con piezas limitadas. Las fábricas de semiconductores, paneles solares y baterías comenzaron a sentir la presión incluso antes de que los precios se dispararan. El desequilibrio es evidente, la demanda crece, pero el suministro se contrae. Los analistas estiman que este año habrá un déficit cercano a los 140 millones de onzas, el mayor desde 2011. La plata ya no solo sirve para adornar relojes o cubrir cables, sino para alimentar la revolución verde que el mundo promete y apenas puede costear. Y ahora, con la crisis venezolana reconfigurando los flujos energéticos, cada gramo de plata parece tener más valor que una acción tecnológica. En los mercados, la subida del metal gris superó la lógica. No fue solo miedo, fue escasez real. A diferencia del oro, la plata se consume. Desaparece dentro de los circuitos, los chips, los paneles y las celdas fotovoltaicas. Cada avance tecnológico devora toneladas del metal, y cada nuevo conflicto geopolítico vuelve más difícil extraerlo o transportarlo. El resultado es un cóctel que combina pánico y pragmatismo financiero. Lo fascinante, y ligeramente irónico, es que los mismos gobiernos que impulsan la transición energética están empujando sin querer el precio de la plata hacia niveles históricos. El metal que simbolizaba estabilidad ahora representa urgencia. Y mientras los bancos centrales acaparan oro, las industrias compiten por la plata como si fuera oxígeno. Así, la vieja jerarquía de los metales se resquebraja. El oro sigue siendo el símbolo del poder, pero la plata se ha convertido en el músculo del futuro. En esta nueva economía, la supervivencia tecnológica y la estabilidad financiera están unidas por un hilo delgado y brillante. La plata, el metal que dejó de ser secundario para convertirse en el reflejo más preciso de las contradicciones del siglo XXI. El arresto de Maduro no solo golpeó la diplomacia, sacudió también la percepción de estabilidad del dólar. El mensaje fue claro: ningún gobierno está a salvo de las reglas estadounidenses. Y cuando el mundo siente que el árbitro también juega, los refugios alternativos cobran voz. En cuestión de días, varios países ajustaron discretamente sus reservas internacionales, reduciendo exposición al dólar y moviendo capital hacia metales. El oro y la plata se convirtieron, otra vez, en el lenguaje universal de la desconfianza. El dólar no cayó de inmediato, pero su sombra se volvió más corta. La correlación inversa entre metales y billete verde regresó con fuerza, y los traders lo entendieron sin necesidad de gráficos. Los bancos europeos y asiáticos comenzaron a revisar estrategias, no porque crean que el dólar morirá, sino porque ya aprendieron que puede volverse un arma. En ese contexto, el oro no es solo refugio, es independencia.
Lo más irónico es que Estados Unidos, al mover una ficha política, fortaleció los activos que más desafían su hegemonía. Cada lingote comprado fuera de su control representa un voto silencioso a favor de un sistema multipolar. Mientras los titulares celebraban la operación exitosa, los mercados leían entre líneas una advertencia: el poder militar puede dominar territorios, pero el poder monetario se erosiona con cada sanción. En paralelo, la plata comenzó a comportarse como el canario en la mina del sistema financiero. Su volatilidad anticipó lo que el oro confirmó: una era de dinero desconfiado, donde los activos tangibles vuelven a ser la medida del valor real. Los bancos centrales lo saben y los inversores lo sospechan, por eso, cada retroceso en los precios es aprovechado como si fuera el último descuento antes de la tormenta. El dólar sigue siendo la moneda de referencia, pero ya no es el símbolo incuestionable de seguridad. En los gráficos, los metales brillan con un tono distinto, el del recordatorio incómodo de que ninguna divisa, por poderosa que sea, puede escapar al juicio del oro y la plata. Y si el arresto de un presidente puede hacer temblar al dólar, tal vez la fe global nunca fue tan frágil como parecía. Cada vez que la política global se desborda, el oro se convierte en el espejo más honesto del poder. No tiene ideología ni aliados, solo mide la temperatura del miedo. En la primera semana de enero, su precio volvió a rozar niveles récord, impulsado por una mezcla de tensión y desconfianza. Los analistas de Londres y Zúrich lo llaman el pulso del sistema, porque cuando todo falla, el oro es el único que dice la verdad sin hablar. Los gobiernos pueden negar crisis, los bancos pueden disfrazar balances, pero el oro no miente. Su subida es la confesión involuntaria de que algo se rompió. Cada lingote comprado es una dosis de desconfianza institucional, una señal de que el dinero digital y las promesas políticas ya no bastan. Y cuando los bancos centrales acumulan en silencio, no buscan rendimientos, buscan inmunidad. Desde Washington hasta Pekín, los discursos sobre estabilidad suenan huecos frente a un mercado que vota en tiempo real. En 2026, el oro se convirtió en el medidor de confianza de las potencias. Los repuntes ya no dependen solo de la inflación o de las tasas, responden al pulso de la geopolítica. Y si el precio sube cuando los líderes se miran con sospecha, entonces el termómetro marca fiebre alta. En este contexto, el metal dorado no es un refugio, sino una declaración. Es la manera en que los gobiernos admiten lo que no pueden decir abiertamente, que el sistema financiero global padece una crisis de credibilidad. Las reservas ya no representan riqueza, sino precaución. Y la confianza, ese recurso más escaso que el petróleo, se compra ahora en onzas. El oro se ha vuelto el lenguaje diplomático más universal. Un idioma sin banderas que traduce la ansiedad colectiva del siglo XXI. Cuando su precio sube, no es un dato económico, es un grito metálico que anuncia que el poder, otra vez, está temblando. Bajo la superficie de las noticias oficiales, se libra una guerra sin disparos pero con consecuencias devastadoras, la competencia por controlar los metales estratégicos. Mientras Estados Unidos asegura rutas de suministro y Europa revisa acuerdos con África, China juega su partida larga, reforzando monopolios sobre tierras raras y metales preciosos. Cada país acumula lo que puede, no para fabricar joyas, sino para blindar su futuro industrial. El arresto de Maduro aceleró esa carrera invisible. Venezuela no solo tiene petróleo, también posee vastas reservas de oro y plata en el arco minero del Orinoco, una zona que ahora podría convertirse en la joya geopolítica más codiciada del continente. Tras el operativo estadounidense, los rumores sobre aseguramiento de activos estratégicos se multiplicaron y las potencias aliadas comenzaron a mover piezas diplomáticas con cautela quirúrgica. En paralelo, las mineras internacionales viven una segunda fiebre del oro, aunque con una ética más difusa. Los fondos de inversión redirigen capital hacia proyectos mineros, anticipando un ciclo alcista prolongado. El oro y la plata ya no se ven como commodities, sino como fichas geoestratégicas. En este juego, cada mina es un enclave de poder y cada contrato, una frontera invisible. La ironía es que esta guerra silenciosa no necesita tanques. Se libra en los mercados, en las licitaciones y en los consejos de administración. Los mapas ya no se redibujan con sangre, sino con contratos y reservas subterráneas. La conquista moderna no se mide en territorio, sino en toneladas métricas. El planeta ha entrado en una nueva era donde los metales valen más que los tratados. Y en ese tablero, el oro y la plata se convirtieron en las armas más elegantes del conflicto. Un conflicto sin himnos, pero con cotizaciones que suben como misiles. El arresto de Maduro fue el disparo que reordenó silenciosamente el tablero financiero mundial. Los mercados reaccionaron como un organismo vivo, primero con espasmos, luego con una extraña sensación de adaptación. Las monedas locales de varios países latinoamericanos se movieron con la precisión de un reflejo condicionado, mientras los bancos centrales de Asia reforzaban sus reservas metálicas.
El dinero global, una vez fluido, comenzó a solidificarse en oro y plata. El mapa del poder financiero ya no se traza con líneas de crédito, sino con bóvedas. Los centros tradicionales, Nueva York, Londres, Zúrich, siguen dominando, pero ahora comparten protagonismo con enclaves emergentes en Dubái, Shanghái y Estambul. Es allí donde se está escribiendo la nueva narrativa monetaria, una economía que confía más en los metales que en los bancos, más en las reservas que en los discursos. Lo interesante es que la desdolarización no ocurre a gritos, sino a susurros. Países como Brasil, Sudáfrica y Arabia Saudita impulsan acuerdos comerciales que omiten al dólar con naturalidad quirúrgica. Y cada vez que lo hacen, fortalecen la idea de que el dinero del futuro será físico, tangible, pesado. Las criptomonedas, que prometían independencia, observan desde el banquillo cómo el oro y la plata vuelven a ocupar el centro del escenario. En este nuevo orden, el poder no reside en quien imprime más dinero, sino en quien controla los recursos que no pueden imprimirse. Las divisas pueden devaluarse, pero el oro no se multiplica. Esa escasez física se ha convertido en el símbolo de la credibilidad, y los gobiernos que la comprenden juegan con ventaja. El resto sigue creyendo que el valor se mide en pantallas y no en bóvedas. Así, el mapa del dinero del siglo XXI se está redibujando con tinta metálica. Las potencias que entienden la lógica del oro y la plata se están blindando ante un mundo que ya no confía en promesas, sino en peso. Lo digital fue el espejismo, lo tangible, la realidad que vuelve. Y entre ambos extremos, los metales dictan el nuevo alfabeto del poder económico. El arresto de Maduro no solo alteró la política latinoamericana, reescribió las jerarquías del mercado global. En los días posteriores, los verdaderos ganadores no fueron los gobiernos ni los ejércitos, sino los mineros. Las compañías con reservas activas de oro y plata vieron subir sus acciones mientras los índices tradicionales se mantenían indecisos. En un mundo que perdió la fe en las promesas de papel, los recursos enterrados se convirtieron en la nueva divisa de la confianza. Las grandes petroleras estadounidenses también salieron fortalecidas. Con el petróleo venezolano a punto de fluir de nuevo bajo condiciones revisadas, Chevron y ExxonMobil se posicionaron como actores clave de un nuevo equilibrio energético. Pero esa ganancia tiene un reverso. Las petroleras canadienses y las industrias manufactureras dependientes del crudo pesado enfrentan un escenario adverso. Cada barril barato de Venezuela empuja al límite las refinerías del norte y reordena los flujos comerciales que antes parecían inmutables. El cambio más profundo, sin embargo, está bajo tierra. Las minas se han convertido en el nuevo campo de batalla, donde las potencias libran su guerra silenciosa por el control del futuro. América Latina, África y Asia concentran la riqueza metálica que decidirá quién lidera la próxima década. Las corporaciones que logren asegurar sus fuentes de oro y plata no solo dominarán el mercado, sino también la narrativa de estabilidad en un mundo que dejó de creer en los bancos centrales como guardianes del orden. En este escenario, los perdedores son los que aún piensan en el oro y la plata como simples inversiones. Los metales ya no son refugio. Son infraestructura, política, estrategia. Cada onza es una declaración de independencia frente a un sistema financiero que se descompone con elegancia. El arresto de un presidente fue solo el detonante visible, lo que está ocurriendo detrás es una reconfiguración del valor global. El mundo está aprendiendo, otra vez, que la confianza no se imprime. Se extrae. Y quienes entienden eso ya están ganando la próxima guerra sin disparar una bala, solo con excavadoras y contratos. El oro y la plata, viejos protagonistas de la historia, regresan como los jueces de una era que confundió liquidez con poder. Si este video te hizo ver el oro y la plata de otra forma, déjale tu like, compártelo con alguien que siga pensando que el dinero manda, y suscríbete para no perderte las historias que revelan quién mueve realmente el mundo. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.